Hola, en este video veremos las características, funcionalidades y formas de operar de los protocolos de enrutamiento dinámico. Partamos. Entonces, ¿cómo se clasifican todos los protocolos de enrutamiento? En la cabeza del árbol de tipos de protocolos de enrutamiento dinámicos encontramos dos grandes grupos. Uno que son los protocolos de gateway interior y los protocolos de gateway exterior. Entonces, exterior porque funcionan para principalmente los ISP, para conectar distintas empresas conocidas como sistemas autónomos, por ejemplo. Dentro de los IGP encontramos dos tipos principalmente, que son el protocolo de vector distancia y, por otro lado, protocolo de estado de enlace. Dentro de los protocolos de estado de enlace tenemos dos bien conocidos, que son el protocolo estándar de la industria o SPF, que funciona con cualquier marca y tipo de dispositivo, que es el más utilizado, y uno que es un poco menos utilizado y conocido es el de sistema intermedio a sistema intermedio. IS, IS o IS o ISIS, como usted quiera leerlo. Dentro del protocolo de routing vector distancia tenemos dos, que es el RIP, el protocolo de información de enrutamiento, que fue producido por Xerox, y el protocolo antiguo IGRP, protocolo de enrutamiento de gateway interior de Cisco. Posteriormente, debido al avance de la tecnología y a los requerimientos, se cambió de versión de RIP V1 a RIP V2, que principalmente soporta máscara de subred variable. IGRP fue una mejora, de hecho enhancement, de la E de mejora en inglés, del protocolo antiguo IGRP. IGRP es propietario de Cisco, fue creado por Cisco y funciona solamente con equipamiento de la marca Cisco. Es muy parecido a OCPF, pero OCPF es un protocolo estándar abierto multimarca. Y un ejemplo de protocolo de gateway exterior es el protocolo de gateway de frontera, conocido como BGP. Dentro de los protocolos IGP y EGP, ¿cómo funciona? Entonces, dentro de una propia organización, ahí podemos configurar un IGP internamente en cada organización. Por ejemplo, acá en esta red tenemos IGRP, en otra OSPF, RIP, IS, y entre ellos, para comunicar distintos sistemas autónomos, necesitamos un protocolo de gateway exterior, el más utilizado y conocido mundialmente, y la base del backbone de Internet, que es BGP. Característica de los protocolos vector distancia significa cuánto, o lo que anuncia la distancia, cuánto camino le queda o cuánto tiene que saltar, cuánto router tiene que saltar para llegar a un destino. Ese es el parámetro que utiliza para determinar cuáles son las mejores rutas. El número de salto, la distancia. ¿Ya? Por ejemplo, RIP funciona hasta una distancia máxima de 15. O sea, puede aprender una red que se encuentre a una distancia de 15 routers como máximo. Si hay una red que la aprende a un número superior de routers, la marca como inaccesible y la elimina de la tabla de enrutamiento. ¿Ya? Esa es la métrica más simple, que es el número de saltos. La métrica es un parámetro que utilizan los routers para determinar cuál es la mejor ruta. La métrica menor siempre va a prevalecer. En cambio, los estados de enlace, el router de estado de enlace recibe información, envía y recibe información a los demás routers para crear un mapa de la topología completa. Por ejemplo, un router configurado con OSPF, cada router OSPF en el tiempo cero o en el primer momento se crea como el
la cabeza del árbol y él se autoasigna como el encargado de la red. Y él arma toda la topología de la red en base a su propia visión. Eso es en principio. Posteriormente vamos a ver que eso cambia. Además, dentro del protocolo de gateway interior encontramos protocolos con clase y sin clase. Bueno, para comprender este concepto de con clase y sin clase, tenemos que volver al curso de SSNA 1, Introducción a las redes o Fundamentos de redes, donde nos explicaban las 5 clases de direccionamiento IPv4, clase A, B, C, D y E, con su correspondiente máscara. Máscara 8 para la clase A, máscara 16 para la clase B y máscara 24, por ejemplo, para la clase C. Esas son máscara natural por defecto. Esa máscara que le corresponde a cada clase de IP. Por ejemplo, acá en esta IP 172.16.2.0 está con máscara 24. Eso ya no sería máscara con clase, porque la máscara real de esto es 16. Entonces, hay protocolos que aceptan clase y otros que no aceptan clase. Al hablar sin clase, estamos hablando de máscara variable. Entonces, por ejemplo, la versión 1 de RIP es un protocolo con clase. O sea, solamente soporta redes con su máscara por defecto o máscara natural. En cambio, sin clase son ese tipo de protocolo que aceptan máscaras distintas a la natural. Ejemplo, RIP-V2, IGRP o CPF. ¿Ya? O sea, los protocolos sin clase se podría decir que son más flexibles o mejores porque soportan máscara de subred variable y enrutamiento entre dominio sin clase. La C viene de la palabra classless, sin clase. Características de los protocolos de enrutamiento: si hacemos una comparación de los protocolos vector distancia versus estado de enlace, la convergencia. La convergencia en capa 3 se define diferente a la convergencia de capa 2. Capa 2 convergencia es que se puede transmitir voz, video y datos. Acá, en capa 3, convergencia es el tiempo o la velocidad que se demoran los routers, todos los routers de la red, en tener una visión completa acerca de todas las redes o destinos que pueden alcanzar. Entonces, ¿cuánto se demoran en tener ellos la visión completa, el mapeo completo de la red? Entonces, los vectores de distancia es relativamente lento, a excepción de IGRP. En cambio, los estados de enlace es mucho más rápida la convergencia. En cuanto a la escalabilidad o tamaño de la red, también poseen desventaja los de vector distancia versus estado de enlace, excepto IGRP. El uso del LSM, ahí está RIP-V2, IGRP y los de estado de enlace. Uso de recursos, ancho de banda y memoria principalmente. Estos protocolos necesitan harto recurso. ¿Ya? IGRP, una consideración mediana de recursos. Implementación y mantenimiento son fáciles de mantener e implementar, pero IGRP y estado de enlace son más complejos, pero no por ello bastante útiles para manejar y administrar. Las métricas. Las métricas son un parámetro que sirve para determinar qué protocolo voy a utilizar, qué ruta va a ser la mejor, por ejemplo. La métrica que utiliza RIP es solamente el número de saltos. ¿Cuántos routers tengo que pasar para llegar a destino? En cambio, CPF, por ejemplo, la métrica que utiliza es el ancho de banda acumulado. O sea, desde un origen a destino, ¿cuál es el ancho de banda de toda la ruta? El IGRP tiene otra métrica que es el ancho de banda, el retardo, delay o demora, la carga y confiabilidad. Pero por defecto es el ancho de banda y retardo.
Entonces, mientras mayor métrica, son más inteligentes los protocolos. Porque, por ejemplo, RIP puede llegar a una ruta que solamente tiene un router, porque para él es más cerca. Sin embargo, para llegar del PC1 al PC2, RIP lo envía por acá. En cambio, CPF lo envía por un camino más largo, pero de ancho de banda mayor y de velocidad superior. Entonces, en rigor, este paquete se va a demorar menos en llegar a su destino que si lo envía por RIP. Entonces, el protocolo de enrutamiento va a comparar RIP o OCPF, va a determinar que OCPF finalmente es la mejor opción en este ejemplo. Enrutamiento dinámico vector distancia puede escribirse de la siguiente manera: el router envía y recibe mensajes en su interfase, comparte información con los vecinos, intercambian información entre ellos sobre red remota, y cuando se detecta un cambio, el protocolo de enrutamiento dinámico puede anunciar dicho cambio a los demás vecinos. En arranque en frío, cada vez que se enciende el router, detecta las interfaces solamente que tiene conectadas. Y luego, a medida que va llegando la actualización, se va completando su tabla de enrutamiento hasta que finalmente se logra la convergencia. No todas las tablas son iguales, son coherentes entre sí, pero no son exactamente iguales como pregunta Cisco en sus exámenes de certificación. Ojo con eso. Ahí vamos a tener varios trabajos de investigación y de práctica en Packet Tracer. Ahí tenemos características sin clase que admite VLSM y CIR, mayor eficiencia de RIP V2 con respecto a RIP V1, y RIP NG, que es un protocolo actualizado funcional para IPv6. Ahí está nuevamente la comparación entre el protocolo EIGRP y el antiguo de Cisco, que fue desarrollado en 1992. Entonces la nueva versión es mucho mejor porque admite todas las características. A continuación ustedes van a hacer 3 laboratorios para practicar y comprender de mejor forma. Protocolo de estado enlace, ahí tenemos el árbol SPF, que es el algoritmo que cada router de protocolo de estado enlace se pone como cabeza de serie el maestro de la red. Utilizan un algoritmo Dijkstra, que es primero la ruta más corta en base al costo de cada ruta o al ancho de banda. Todo eso es modificable, por ejemplo. Tenemos protocolos ya para IPv4 desde hace mucho tiempo, obviamente, y versiones para IPv6. Cada router utiliza la base de datos. En un primer momento se inunda con paquetes de OCPF, llamado LSP, Link State Packet, y donde se negocia quién va a ser el router designado, por ejemplo. Y tenemos los dos ejemplos de protocolos de estado de enlace. Entonces, ustedes tienen que poder explicar la función y características de los protocolos de enrutamiento dinámico, cómo se dividen y se clasifican, cómo funcionan los protocolos vector distancia y cómo funcionan los protocolos de estado de enlace, que son de gateway interior, y además una pequeña descripción de cómo funcionan los protocolos de gateway exterior como FGP, de manera general. Algunos conceptos que tienen que describir también, como protocolo gateway interior, algoritmo Dijkstra, árbol, SPF, convergencia, protocolo con clase, protocolo sin clase, son comandos, son conocimientos que ustedes tienen que practicar y para que construya de la mejor manera su propio conocimiento. Haciendo un resumen, RIP usa el algoritmo Bellman-Ford, OCPF ocupa el algoritmo Dijkstra, EIGRP ocupa Dual, que estaba en una parte ahí de la presentación, pero yo hago el resumen final. Entonces agradecemos su presencia, su participación, y a Cisco por su buena